Del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nosotros sabemos que ningún milagro lo vamos a poder explicar. Claro, porque si lo pudiéramos explicar, entonces no se llamaría milagro. Sin embargo, sabemos también que la explicación más precisa que nosotros podemos dar de cada milagro es la intervención de Dios por medio de su misericordia y de su amor. Hemos estado viendo este episodio de la multiplicación de los panes y de los peces y cómo Jesús no escatima nada, sino que atiende todo tipo de necesidades. Y bueno, ayer veíamos que después del episodio de los panes y de los peces, el Señor les dice a los discípulos: bueno, váyanse, suban a la barca, yo me quedaré aquí un momento, voy a despedir a la gente, y después aprovechó el Señor también un momento para orar. Este es un ejemplo muy importante. No tenemos que pasar por alto este detalle. El Señor que se pone a orar después de hacer cada actividad. Nosotros, queridos hermanos, deberíamos de hacerlo también. Deberíamos de rezar después de haber desayunado, deberíamos de rezar después de haber hecho nuestros trabajos diariamente, deberíamos de rezar también en la noche después de haber terminado la jornada. ¿Por qué? Porque al final es una muestra de que nosotros entendemos y reconocemos el acompañamiento de Dios en cada una de nuestras actividades. Cómo Dios nos acompaña desde el momento en que abrimos los ojos hasta el momento en que los cerramos por la noche. Y así, sabiendo y reconociendo el acompañamiento de Dios y agradeciéndole a través de nuestra oración, entenderemos también cómo eso poco a poco lo podemos ir transmitiendo a los demás. ¿Qué significa la expresión de que los discípulos tenían la mente embotada? Significa dos cosas. La primera cosa es que muchas veces ellos estaban aprendiendo, y en el proceso de aprender, obviamente ellos no van a entender todo de un solo. ¿Por qué? Porque no lo saben, no lo han experimentado y no han vivido esa experiencia real y concreta de lo que el Señor está haciendo. Y segundo, porque en ese momento todavía no estaban llenos del Espíritu Santo. Estarán llenos cuando se llegue Pentecostés. Sin embargo, en ese proceso de aprendizaje les da a ellos también esa apertura de corazón para ir entendiendo los planes de Dios. Y el día de hoy pues vemos ese episodio que también lo conocemos y vemos Jesús caminando sobre las aguas. Y esta es una manifestación. Recordemos que estamos en periodo de Navidad y ahorita nos encontramos en la semana que va de la Epifanía hasta el bautismo del Señor. Y la Epifanía, ¿qué es? Es la manifestación de Dios. Y hoy el Señor ha querido manifestarle a sus discípulos el poder. Él tiene poder. ¿Y por qué? Entonces, ahí vemos que al manifestarles que tiene poder, es el Señor de todo, del cielo y de la tierra, y de todo cuanto Dios ha creado. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.